pero el estoicismo te enseña a encontrar paz mental, tranquilidad, felicidad en el medio de la modernidad. Yo quiero ser libre, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer lo que yo quiera porque soy yo y así. No, hermano, eso es lo que te lleva a ser cada vez menos libre. ¿Quiénes somos, no? O sea, porque es hasta incluso una de las principales preguntas que se han hecho a lo largo de todas las historias. Y cuando uno entiende de que es parte de algo más, creo que se libera como un poco la carga. Bienvenidos a otro episodio de Emprendemate, esta vez 300 años antes de Cristo, con un invitado de lujo. Estamos en otro setup. Estamos en otro setup. Por eso arranqué distinto, con otras tomas, otras cámaras. Excelente. Estamos acá. Estamos con nuestro queridísimo amigo Mateo, que siempre te mencionamos, Mate. En los podcasts siempre estás presente. Lo sé porque los escucho. Siempre algo nos has dejado para aportar en un capítulo. Entonces, bueno, me encanta que la gente ahora pueda poner cara a lo que hay detrás de ese nombre y detrás de esas frases o cosas que nos vas dejando, reflexiones que siempre tenemos presente. Este capítulo lo queremos hacer hace bastante. Porque Falta Juancito Rosena. Falta Juancito Rosena, pero es un tema que me encanta hablar. Que me lo presentaste vos. Había llegado de otros lados, pero vos sos el que me indicó como un camino de cómo entrar mejor en ese mundo. Así que me encanta poder tenerte acá para charlar del estoicismo. Tal cual. Es un placer. Antes que comience, porque tenés muchísima información para brindar. Nosotros siempre decimos lo mismo. Vos nos escuchás, sabés que hacés de cuenta que estás en un bar rodeado de un montón de personas y todas las personas te están mirando a vos y quieren saber quién es Mateo. ¿Cómo sería tu presentación en ese bar? Bueno, una de las preguntas más importantes que el estoicismo nos brinda o nos invita a hacer, es que reflexionemos como parte de nuestra rutina, es quién soy. Y si pudiera definirme, puedo definirme por el actor, que es por el rol que estoy cumpliendo en este momento, o por la persona. El actor, bueno, yo tengo una librería, soy emprendedor y bueno, mis pasiones tienen que ver con el desarrollo personal y los libros. A mí, bueno, leer me cambió la vida y yo seguramente estaría en un camino totalmente diferente si no hubiera podido conectar con la lectura. Así que bueno, soy un apasionado de los libros. Me identifico con un apasionado de los libros, del desarrollo personal y también estoy transitando este camino del emprendimiento. En cuanto a mi persona, bueno, podemos entrar en temas más profundos de qué es la identidad, pero bueno, me defino desde el actor y desde mi misión, que afortunadamente pude descubrir mi misión recientemente, que es ayudar al máximo número de personas a despertar su potencial, a ser conscientes de su potencial y acompañarlos en su proceso de crecimiento personal. Y ¿Cómo llevas a la práctica esa misión? Y esa misión la llevo a la práctica desde el coaching. Empecé a estudiar coaching y en ese proceso de estudiar coaching, claro, hice un ejercicio de definir mi propia misión y dije, mirá, es esto, y resuena conmigo. Sí. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más que con qué me gusta, con quién soy, pero si me tuviera que definir, soy un ser que tiene determinados gustos, que tiene determinadas aspiraciones, y que estoy en este mundo para cumplir una misión, al menos siento en mi interior que es la que resuena conmigo. Antes de arrancar me dijiste algo que me dejaste incluso con la duda. Me dice, ¿vos sabés lo que es el estoicismo? ¿De dónde viene? No. Y justo prendieron la cámara y me quedé con la duda. Si querés comentar de qué se trata eso. Perfecto, sí, el estoicismo... Sí, para quien no tiene ni idea de
es el estoicismo? Vamos ¿Qué a, es? vamos a Empecemos decir, de entrada. ¿qué es el estoicismo? Bueno, el estoicismo es una filosofía racional de la vida. ¿Qué significa que sea una filosofía racional de la vida? Es una filosofía que entiende que somos animales sociales, que mediante el uso de la razón podemos mejorar nuestra sociedad, contribuir a nuestra sociedad y a nosotros mismos. Ujú. Tiene 4 valores principales. Es una filosofía que nos invita y nos enseña a cómo vivir una vida virtuosa, una vida con sentido, con significado y feliz, porque lo que propone es que la virtuosidad es suficiente para ser feliz. Entonces, planteamos, bueno, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud para el estoicismo? La virtud básicamente compone 4 componentes, que son la sabiduría, la valentía, el valor, la templanza y la justicia. Sabiduría significa saber cómo actuar de manera correcta en cada situación, saber distinguir el bien del mal. Tiene que ver con saber cómo vivir tu vida, básicamente. El valor habla, o mejor dicho, trata de actuar con valentía, es decir, es hacer lo correcto en el momento que sea necesario. Actuar con valentía no es, tengo una situación, me da miedo y me freno, sino es, tengo miedo, pero sé que es lo que tengo, sé que es lo correcto, sé que utilizando la razón sé que es lo que es correcto hacer. Ujú. Te propone, bueno, también un montón de sistemas, un sistema moral en definitiva, ¿no? Sí. Y después, bueno, la justicia es simplemente right thing right now, o sea, hacer lo correcto en el momento correcto, tratar con amabilidad a los demás, entender de que somos todos parte de una familia enorme, que es este mundo o el universo inclusive. Entonces, tratar todos de manera correcta y con amabilidad, con justicia. Y por último, tenemos la templanza, que bueno, es el autocontrol, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, y que nuestras emociones no nos condicionen en nuestro vivir, que podamos siempre dar lugar a la razón para poder tomar decisiones y nuestro accionar. Excelente presentación Sí, del sí, sí. estoicismo. Ya podemos entrar un poco más en detalle, pero yo también quiero dejar en claro, porque quizá la gente alguna vez escuchó la palabra, qué persona tan estoica, Sí. porque es una palabra que se puede usar. Muy confundida, lamentablemente, el mundo del cine trajo a definir a un papel que se ha hecho muy conocido, quizá en generaciones de las nuestras para abajo no la tengan en mente, pero es con el señor Spock, con Mr. Spock, Mr. Spock. en Star Trek, que lo presentan como el estoico y lo muestran como una persona sin emociones. Y ahí, a ver, hasta antes de conocer más en profundidad sobre el estoicismo, yo también pensaba de esa manera, porque vos lo dijiste, es actuar como seres sociales, como si fuéramos animales sociales. No, racionales. Racionales, por el medio del uso de la razón. Ahora, eso se malinterpreta si no hay una explicación más general, en el sentido de que hay emocionalidad. Y pensemos que el último estoico vendría a ser Marco Aurelio, estamos hablando que murió en el 180 después de Cristo. No se sabía todavía el tema de la teoría de los 3 cerebros, de que hay un cerebro reptiliano, hay distintos cerebros que van, el límbico, que va en lo emocional, y que último llega el de la razón. Entonces, para mí, si bien está bien, somos seres racionales, antes somos emocionales. Lo que plantea el estoicismo, y que quiero dejar bien en claro, es que no es no tener emociones, no es anular las emociones, no es taparlas, es sentirlas, ser consciente de las emociones, pero no decidir desde las emociones, sino que escucharlas, respetarlas, reflexionarlas y decir, bien, voy a usar la razón para tomar una decisión y no dejarme llevar por la emocionalidad, porque cuando nos dejamos llevar por la emocionalidad, ahí es donde podemos perder el hilo, digamos, y tomar decisiones que no queríamos. Sí, totalmente. O sea, lo que nos distingue de los animales, plantean los estoicos, es la razón. Uh-huh. Es la razón. Entonces,
utilizar la razón a la vida social. No, y además plantea que mediante la observación del mundo y del universo, todo se puede observar de manera racional. Y que si comprendes cómo funcionan las cosas, puedes comprender cómo funcionas vos mismo también. Entonces, la naturaleza funciona de manera racional, el universo tiene un sistema de causa y efectos, y si inclusive los eventos que nos ocurren a nosotros, si miramos para atrás, tienen sentido. Entonces, y utilizar la razón también implica no reprimir emociones, porque porque ya está comprobadísimo que reprimir emociones va en contra de lo que sería mejor hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el estoicismo malinterpretadamente apunta a reprimir emociones, a no sentir las emociones, a volverte un autómata, un robot, estamos incurriendo en una mala interpretación de lo que plantean estos sabios, digamos. ¿Cuándo lo empezaron a plantear? Sabemos que el primero es Zenón, quien funda. Zenón de Sitio. No se sabe exactamente bien la fecha. Tengamos en cuenta que lo que hoy nos ha llegado han sido papiros que han rescatado los arqueólogos, que han podido interpretar del griego y del y del latín, traducir, o sea, nos ha llegado muy poco de todo lo que hay, pero nos ha llegado suficiente, por suerte. Pero básicamente es una filosofía milenaria que tiene más de 2000 años, más o menos de 200, 300 años antes de Cristo, arranca con Zenón de Sitio. ¿Y por qué se llama estoicismo? ¿Por qué se llama estoicismo? Porque todo arranca con la historia de Zenón, que era un comerciante muy adinerado que pierde todo yendo de Atenas a desde otro lugar hacia Atenas. Ahí va. Y pierde todo, y ahí es cuando empieza el estoicismo. Arranca en una librería, aunque no lo crean. Porque Zenón, se encontrado con la adversidad y habiéndose encontrado en una situación ruinosa, no sabía qué hacer y entró a una librería y se encontró con un libro de Sócrates. Sócrates era uno de los mayores sabios de la historia, y tal vez uno de los mayores sabios, sin lugar a dudas, de la historia del mundo occidental. Y Sócrates, él fue el primero que empezó a hablar de la virtud. De hecho, todas las filosofías greco-romanas nacen de Sócrates. ¿Bien? Entonces, agarró un libro de Sócrates, lo comenzó a leer, y ahí empezó a reflexionar sobre la virtud. Y se llama estoicismo porque Zenón empezó a congregarse en un lugar que se llamaba la Estoa, en Atenas, y en ese mismo lugar empezó a dar charlas, disertaciones, y empezó a formar como un club de gente que iba a escuchar esa filosofía, iba a aprender sobre esa filosofía naciente. Después hubo un montón de sucesores que le fueron agregando o cuestionando matices, que es realmente muy interesante, como por ejemplo cada estoico muchas veces ha dejado un discípulo para que pudiera continuar. El discípulo elegido por Zenón de Sitio era Cleantes, que Cleantes era un tipo que se dedicaba a cargar agua. O sea que el estoicismo, muchas veces, en las malas interpretaciones que se hacen, no tiene nada que ver con las clases sociales, porque tenemos de gente que era esclava como Epicteto, o en una posición muy baja, como gente muy rica como Séneca, por ejemplo. Claro. Entonces es una filosofía accesible para todo el mundo, y es muy interesante lo que plantea el estoicismo sobre la riqueza, sobre las cuestiones externas, que seguramente ya vamos a entrar en eso. Sí. Justamente quería traer sobre la mesa algo que he visto, que calculo que ustedes se han dado cuenta, de la ola que se viene cada vez más grande del estoicismo de los últimos 5 años, porque hablemos de antes, 15 años no se hablaba tanto, y ahora no sé si es el algoritmo que me lo está tirando cada vez más porque lo consumo más, o porque hay una ola real de que más gente lo está consumiendo, porque, por ejemplo, lo veo en Twitter, que te aparece, que también eso lo quiero traer sobre la mesa, si es tan real o tan así el estoicismo, una foto de una estatua toda tallada, con barba,
10 cosas para ser un estoico. Tenés que levantarte a las 6 de la mañana por más que no tengas ganas. Tenés que ir al gimnasio todos los días de la semana. Tenés que, en cierto punto, reprimir las emociones que no te están haciendo bien. Y así todo un ítem de lo que se supone que es, bueno, ahí dice cómo ser un estoico. Y veo muchos tips donde muchas cosas creo que están bien y muchas cosas creo que alejan del ser estoico. Entonces acá traigo sobre la mesa 2 cosas para que lo debatamos. Si creen que estos últimos años hay una ola mayor del estoicismo. Y 2, ¿qué es ser un estoico hoy? Bueno, sí, yo creo que se está poniendo de moda, es una filosofía increíblemente práctica, es una filosofía que te invita a vivir, que te dice, che, comprender la verdad, contemplarla no es suficiente, tenés que practicarla, y tenés que practicarla como cuando aprendes a manejar, que al principio sos muy malo, se te para el auto, no podés meter bien el cambio, te trastabillea el auto. Pero luego de mucha práctica y siendo consciente, se vuelve tu segunda naturaleza. Hoy cuando te subís a un auto no estás pensando, che, tengo que pisar el embrague. No, vas y manejás. Bueno, esa es la cuestión, que practicando filosofía deliberadamente la podemos incorporar a nuestra vida, aunque al principio vamos a ser muy malos y tenemos que aceptarlo, porque es cambiar programaciones, creencias, es cuestionar un montón de cuestiones hasta subconscientes, hacerlas conscientes. Y bueno, tenemos todos los años con los que traemos encima y no podemos cambiarlo de un día para el otro, y leer un libro no va a hacer que lo cambies de un día para el otro. No podemos esperar tener resultados de un día para el otro, pero sí con la práctica lo podemos incorporar. Y respecto a que se está poniendo de moda, sí, porque como es una filosofía tan práctica y hoy en día en la vida moderna donde hay tanta gente con ansiedad, hay tantas enfermedades psicológicas del alma, psiquiátricas, tiene un montón de problemas la gente, se ve que hay muchas personas que se han dado cuenta que esta filosofía tan práctica y simple, aunque no fácil de aplicar muchas veces, sí, fácil, o sea, simple pero no sencilla. Simple pero no fácil. Uh-huh. Simple pero no fácil, pero a la vez tampoco es complicada. Es muy entendible para cualquier ser humano y accesible para cualquier ser humano, independientemente de quién sea y de dónde haya nacido. Así que es una filosofía que te enseña a lidiar con la ansiedad, a cómo ser feliz, a lidiar con la adversidad. Es una filosofía que empodera al ser humano y hace que sea lo mejor posible. Realmente, entonces, ser tan práctica y es como una cura a los problemas de la modernidad que hoy nos enfrentamos, de tener tantos estímulos externos, de ir persiguiendo de un lado para el otro sin ser realmente consciente, tanto ya sea el dinero o cuestiones externas, o de emborracharse los fines de semana para escaparnos de esta vida. Bueno, el estoicismo realmente es una medicina en la modernidad. ¿Y qué significa ser un estoico? Bueno, yo no creo, digamos, que está bueno encasillarse en ser un estoico, ¿no? Porque eso te limita, y no significa que tenés que estar de acuerdo con todo. Tampoco. Sino decir, che, estas son las herramientas, reflexionar al respecto y ver qué te sirve, qué no, y después empezar a implementarlas. Podemos hablar de un montón de herramientas que tiene el estoicismo, como la dicotomía del control, etcétera, que realmente son fabulosas para poder trabajar todas estas cuestiones que planteaba. Sí, que estamos hablando de tipos que eran emperadores romanos, como el caso de Marco Aurelio, de personas, como vos dijiste recién, gente que es adinerada, que no solamente adinerada, sino que manejaba masas. También tenías personas que estaban en la clase baja, clase media, y creo que si personas tan inteligentes como todas estas personas que estamos hablando lo aplicaban, yo creo que tiene que ser por algo tranquilamente. Sí. Y no sé, ¿querías aportar algo? Me gusta mucho lo que dice el Mate de que el estoicismo es para cualquier clase social, y lo hemos visto. Dentro del estoicismo se decía que se quería, por lo menos esto aprendí en el último tiempo, de cómo no alguna vez nos toca alguien en la nobleza, porque no había estado, lo más cerca creo que había sido Séneca, si no me equivoco, que había estado más cerca del poder.
Ujú. pero no había alguien dentro del poder, alguien que pueda tomar decisión dentro de Sí. que sea estoico. Sí, Un rey estoico. Bueno, es muy interesante estudiar la historia de Roma para estudiar el desarrollo del estoicismo. Eh, Roma antes era una república y Julio César organiza un golpe de estado y se transforma en un imperio y ahí empieza la decadencia de Roma. Por mucho tiempo, porque hubo una sucesión de emperadores completamente psicópatas y déspotas, que ya sea Vespasiano, Nerón. Séneca tuvo la misión de educar a Nerón. Y le salió el tiro por la Pero culata. Nerón se ve que estaba muy mal de la cabeza Sí. porque mató a su madre, su padre mandó a matar todo su linaje. Era un tipo extremadamente paranoico y generaba... Mandó a matar a Séneca. y O sea, finalmente a que se mate. lo obligó, a Séneca le dio la libertad de elegir cómo morir. Tipas. Tuvo la sutileza A de su que... maestro. Sí. El tipazo. Y bueno, Séneca es increíble. También la esposa de Séneca, las esposas estoicas por ahí, no sé, las mujeres estoicas por ahí no se habla tanto, ¿no? Pero sí, digamos, entonces así como los cristianos esperaban al Mesías, los estoicos esperaban a un buen rey al final, porque se habían resignado un toque a que cambiara el orden. Sí. Cuando Julio César hace el golpe de estado y le gana a Catón, otro estoico que había peleado y dado su vida por la república. A partir de ahí, en esa sucesión de emperadores psicópatas y de la entrada en la decadencia de Roma, los estoicos estaban siempre, o muchos estoicos, o tratando de organizar un golpe para restablecer un orden mucho mejor para la gente, o asesorando a los emperadores, o esperando a Marco Aurelio. Que fue por fin el emperador estoico filósofo que aplicaba la razón y la filosofía para gobernar Sí. el imperio. Que no estaba... que es muy interesante porque Marco Aurelio no tuvo la fortuna de otros emperadores. Marco Aurelio tuvo una pandemia donde se moría la gente en la calle, tuvo un montón de guerras y tuvo un montón de crisis económicas que realmente Sí. es muy interesante. Muchas gracias por estar viendo este episodio. Esperemos que te guste, que te diviertas, que te aporte mucho valor. Y de paso te queremos contar que con los chicos estuvimos viendo las estadísticas de este canal y nos dimos cuenta que gran porcentaje de las personas que nos ven no están suscriptas. En el caso de que a vos te hayamos aportado valor, que te guste nuestro contenido, nos encantaría que te suscribas a este canal para poder seguir creciendo y cada día traer más invitados y aportarte el mayor valor que podamos. Así que muchas gracias y que sigas disfrutando. Las cartas que le tocaron fueron bastante heavy a Marco. Sí. O sea, dentro también es loco porque en realidad no es el rey estoico, porque no es que nace en la nobleza. Marco No, era un fue pibe, adoptado. fue adoptado. Su padre muere a los 3 años y después lo adopta Antonino Pío, Sí. que lo adoptó Antonino Pío, emperador, que lo adoptó Adriano, emperador. Sí, fue parte de un plan de sucesión a largo Exacto. plazo. Adriano vio en Marco esa persona que dijo, che, este A los flaco 8 años más o menos. algo tiene que le va a servir a Roma en algún momento. Sí. Se hizo esperar porque comenzó a ser emperador, si no me equivoco, con los 40 años. Sí, exactamente. Igual cuando le dijeron que él quería ser filósofo y cuando le dijeron que iba a ser emperador, dicen que se largó a llorar. Pero bueno, aceptó lo que el destino tenía preparado para él. Y muy interesante ver cómo era la educación de Marco. A Marco le pusieron a Rústico, Justino Rústico, que bueno, le brindó todo lo que había de Epicteto en ese momento. Y bueno, vos ya te has vuelto un experto en Marco Aurelio, estás por hacer algo ahí muy interesante. Lo has leído todo lo que le dedica a Rústico y a Antonino Pío, porque Antonino Pío sí fue un gran emperador, Sí. digamos. Antonino Pío porque Pío significa paz. No hubo guerras durante la época de Antonino Pío y sí fue una época de bonanzas. Entonces ese fue su gran referente y no así Adriano,
Adriano que no aparece prácticamente en las meditaciones. No. Y algo también que se nota en las meditaciones es el libro de Marco Aurelio, que no era un libro escrito para ser publicado, era un libro para el autor, es decir, era el diario personal de Marco. Anda a saber cuánto tenemos hoy de lo que realmente hubo, por todo esto que también se ha perdido muchísimo. Y dentro, también teniendo en cuenta, por ahí la primera vez que lo leí, yo dije, ¿cuánto habla Marco de la muerte? Sí. Porque en absolutamente todos los libros habla de la muerte, en algunos más que otros, y de distintas perspectivas. Pero cuando empezás a aprender sobre la vida de Marco, y te empezás a dar cuenta que no solamente lo acompañó una tragedia en lo referente a la peste en Roma y las crisis y las guerras, sino que en su propia casa. Tuvo 11 hijos, de los cuales murieron 8. La esposa murió después de 35 años de casado, la madre murió, su padre a los 3 años, su padre adoptivo luego. Le tocó un hermano re complicado, al cual le agradece porque el estoicismo, te plantea entender cada dificultad como una oportunidad para mejorar el carácter, de autosuperación. Le tocó un hermano re complicado que lo hizo co-emperador. Sí. Así que tiene... A ver, el libro de meditaciones es un libro muy complicado de leer. No, la primera vez que yo lo agarré dije, no entiendo nada. Sí. O sea, acostumbrado a leer cualquier otro tipo de libro, que de hecho el primer libro que compré de estoicismo fue ese. Entré mal. No es que entré mal, entré con el nivel difícil, digamos, porque encima ese libro está complicado de leer. Por suerte vos me recomendaste por dónde empezar. Que empecé por el que tenés ahí arriba. Por esos dos, de hecho. Cómo ser un estoico de Máximo y estoicismo cotidiano de Ryan Holiday. Que Ryan Holiday... Si es un estoico moderno. Exactamente. Si yo hoy tendría que decir quién es el estoico de hoy, es Ryan Holiday. El que lo lleva a todos lados. El que lo tiene como bandera. Yo veo en él, y en todos los libros que ha publicado, porque es una locura la cantidad de libros que tiene, y que va sacando constantemente. Un libro por año. Ese tipo es el estoicismo. Sí, el estoicismo yo creo que también parte de ese nuevo boom hacia el gracias a Ryan Holiday. Gracias a Ryan Holiday y a Máximo también. Sí. Y ha habido otros estoicos modernos que no me acuerdo bien el nombre en este momento, pero bueno, estos han sido los mayores divulgadores del estoicismo. Uh-huh. Sí, una de las dudas que yo por ahí tengo en este sentido que estamos ahora, era un poco lo que decía Nico. En ese momento no había un estudio del cerebro tan avanzado como lo tenemos hoy, del principio de los 3 cerebros, donde hoy la parte reptiliana es la que más fuerza tiene sobre nosotros, o sea, después la parte límbica de las emociones, y por último la razón, donde el estoicismo parece ser que gran porcentaje de la filosofía es racional, por así decirlo, pero creo que los otros 2 cerebros, por así decirlo, también los roza de una manera, creo que bastante inteligente. Y ¿cómo hacemos para poder llevarlo en el día a día? Me gusta a mí como todo lo complejo, bajarlo en cuestiones simples y prácticas en el día a día. Simple y práctica. Bueno, yo creo que la herramienta más hermosa o el planteo más práctico, más hermoso que podemos empezar a entender desde este mismo momento es la dicotomía del control. Uh-huh. Desarrollada mucho por Epicteto, pero presente en todos los estoicos, es entender que hay cosas que puedes controlar y que hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que dependen de vos y hay cosas que no dependen de vos y hay cosas que podés influir. Entonces, lo bueno es que el estoicismo te plantea que las cosas importantes sí las podés controlar, ¿no? Y ahí te plantea los indiferentes preferidos, y dispreferidos, que ya podemos hablar de eso, pero la dicotomía del control es entender de que lo único que podamos controlar es nuestra voluntad, nuestros juicios u opiniones, y que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí que podamos controlar qué hacemos con lo que nos pasa y cómo sentirnos respecto de lo que nos pasa, porque sí podemos controlar nuestras opiniones, no nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos simplemente vienen, pero sí podemos observar esos pensamientos y no sucumbir ante las impresiones. Cuando aparezca un pensamiento,
verlo tal como viene y no creártelo de una, por ejemplo. Eso sí lo podés hacer, no creártelo de una. Podés cuestionar las opiniones que tenés, porque lo que te plantea, y esto está comprobado por la psicología cognitiva conductual, que nace a partir del estoicismo, por Albert Ellis, que agarra todo lo que había escrito Epicteto y empieza a investigarlo y a validarlo científicamente, es que lo que nos pasa no tiene poder sobre cómo nos sentimos. No es lo que nos pasa, sino es nuestras opiniones respecto de lo que nos pasa, en lo que despiertan una reacción emocional y hace que nos sintamos de una u otra manera. Entonces te plantea decir, che, esto lo puedo controlar, está en mi control, esto tiene que ver con mis opiniones, mi voluntad y básicamente mi albedrío, o sea, lo que yo puedo hacer, ¿sí o no? Bueno, sí, tiene que ver, genial. Entonces, ahí sí tenés un completo control. Ahora, si no, bueno, aceptalo. Y también te plantea, porque estamos en el inicio de 2024, ¿cómo sería una forma estoica de plantearse metas en el 2024? Utilizando la dicotomía del control. No podés plantearte la meta, según el estoicismo, de ganar $1.000.000, porque eso no está completamente en tu control. Sí podés plantearte la meta de qué acciones vas a realizar y podés tener el deseo de ganarte $1.000.000 sin estar pegado a eso, sin sentir de que tu felicidad o que tu valía depende de eso. Es una filosofía que, partiendo también de la dicotomía del control, te hace reflexionar mucho sobre qué es valioso, qué hace que una persona sea valiosa. Entonces, aplicar la dicotomía del control al día a día es algo muy práctico. Es la responsabilidad. Que hoy en día hay... Salir del victimismo. Es decir, eso, pobre exactamente. de mí. Hay tanta gente que se victimiza, que no se hace responsable de lo que le pasa y que culpa a los demás o al gobierno o a su esposa o a su compañero, digamos, o a sus amigos, de cómo se siente. Bueno, el estoicismo te dice, no, para. ¿Cómo te sentís? No tiene nada que ver con las cosas externas. Sí, puede tener influencia, pero lo que es determinante son tus opiniones sobre lo que pasa. Y de eso tenés total control. Vos podés opinar lo que sea. Habla de la disciplina de la percepción. Entrenar la percepción para poder ver las cosas de una manera que te sea favorable. Ver las cosas, porque vos podés ver las cosas como un problema o como una oportunidad. Vos podés ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y eso sí está en nuestro poder. Entonces, en el momento que nos atrapamos contándonos una historia que no nos favorece, podemos parar y decir, mira, estaba contando esta historia, pero puedo contarme una completamente diferente, y eso sí está en nuestro poder. Así que bueno, esa creo que es una herramienta central del estoicismo, entender de qué es lo que podemos controlar, preguntar, ¿esto lo puedo controlar? Sí, genial, me ocupo. No lo puedo controlar, bueno, lo acepto. Y podemos hablar de aceptación también, ¿no? De no pelearnos con la realidad, de aceptar las cosas como son. Había una persona, un psicólogo muy famoso que decía, si querés sufrir, entonces empezá a querer que las cosas sean como no son en este momento. Y Epicteto habla mucho y reflexiona mucho sobre la libertad, básicamente. ¿Cómo podemos ser libres? Hay un libro muy famoso que se llama El hombre en busca del sentido, que es la expresión del estoicismo, que en una parte dice, bueno, me pueden quitar mi libertad física, pero no me van a poder quitar la libertad de decidir internamente sentirme bien, digamos. Cómo interpretar la realidad. ¿Cómo interpretar la realidad? Exactamente eso lo menciona Marco dentro de sus libros. El libro está dividido en capítulos, pero cada capítulo se llama libro. Dentro de sus libros hay uno que habla exactamente de eso. Dice como que, trayéndolo a la hora, te podés ir de viaje donde quieras, podés hacer lo que quieras, podés irte a escapar, pero la libertad real está adentro de tu cabeza. La libertad real está... El momento donde podés tomar paz es acá. Eso yo lo llevo a su momento. El loco estaba viviendo en Roma en plena pandemia, cuando era de esperarse que él se vaya de Roma. Era lógico, era de decir, bro, sos el emperador. Salí de acá, sálvate, vos sos
Sí. que toma las decisiones, ¿qué haces acá? Pero él dijo, no, yo la paz la tengo acá. Exacto. Él plantea que el mejor retiro es a uno mismo. Ujú. Y eso es lo que está genial del estoicismo. Que lo que te plantea es que es muy fácil, es mucho más fácil encontrar la paz meditando en un templo budista, Sí. pero el estoicismo te enseña a encontrar paz mental, tranquilidad, felicidad en el medio de la modernidad, en el medio del ajetreo, en el medio de la actividad, y que te enseña que no es necesario escaparte, sino que te podés retirar a vos mismo sentándote a meditar un rato y encontrar la tranquilidad en cualquier momento. Te podés retirar a vos. Eso es lo que plantea Marco, que no hay mejor retiro que retirarse a uno mismo. Sobre la libertad, hace poco vi un video de Franco Piso diciendo que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino que justamente no seguir ese deseo. Realmente una persona que es libre es Trasciende aquella el que puede deseo. decidir no seguir ese impulso, no seguir ese deseo de placer constante, sino de decir, no voy por ahí. Esa es una persona libre, que lo dijo Franco y que me encantó, porque siento que ahí está la clave. Porque ese deseo, ese impulso, ese instinto es el cerebro reptiliano que te Sí. está hablando. Que te dice, che, esto te va a servir para sobrevivir. Sí, pero Tómalo. el reptiliano quiere hacer comer grasa, quiere Exacto. quiere ir hacia el placer, acercarte al placer y alejarte del dolor. Y yo creo que eso es uno sí, de sí. los grandes problemas que hay en el hoy en día, de que creemos que es el momento en el que de que el placer te da quiero, felicidad. exacto, yo quiero ser libre, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer lo que yo quiera porque soy yo y así. No, hermano, eso es lo que te lleva a ser cada vez menos libre. Ser libre es poder decidir por fuera de esos deseos, de esos impulsos. Ser libre es poder estar por encima de todos los impulsos. El estoicismo habla de que vivamos una vida desapasionada, no en el sentido de la pasión, sino de que cuando sintamos esas pasiones fuertes como la ira, la lujuria o la gula o un montón de estas pasiones fuertes, no sucumbamos ante eso, y que somos realmente libres cuando podemos decidir a pesar de eso. También siendo consciente de una realidad, creo, biológica. O sea, a mí me gusta como no enamorarme demasiado de todas las corrientes filosóficas, haya de las que haya, porque me suele pasar muy seguido que descubra, no, esto, y me enamoro y me olvido de lo que es la vida en general. Y hay una realidad biológica que nosotros vivimos para tres cosas, que es, por un lado, reducir la cantidad de miedos, subirles la energía y aumentar el placer. Es algo que está en nuestro código genético, básicamente, todo este tipo de cosas. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y no plantearla como la Disney, digamos, que era lo que hablamos la otra vez, los consejos Disney, no, de hacer esto porque te va a hacer bien y demás. No, ser consciente de que esto es una realidad. Ayer incluso hablamos, porque ahora estamos en un retiro con amigos y estamos hablando de todos estos temas, y hablamos de esto de que justamente cuando vos la estás pasando mal, decís, bueno, aceptarlo. Pero el hecho de aceptarlo no es que te decir, le acepté y me voy a empezar a sentir bien. No, es aceptar la situación, aún sabiendo que te vas a sentir mal, pero bueno, o sea... Pero ahí está buenísimo porque también el estoicismo, tiene mucho que ver, reflexiona mucho con el ego. Vos lo que planteas de la aceptación es que aceptar no significa estar de acuerdo, aceptar no significa sentirse bien, significa estar en paz con lo que es. Exacto. Estar cómodo en la Yo incomodidad. ayer estuve con ansiedad. Sí. Y la única causa de tu sufrimiento es aquello que no estaba dispuesto a aceptar. Entonces digo, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Y después la segunda pregunta ¿es algo que puedo controlar o es algo que no puedo controlar? Digamos, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Y una vez que, empezar por aceptar muchas veces que no estás pudiendo aceptar. Y tampoco caer en el deber ser de decir, porque el ego es muy... es muy tramposo, digamos, porque de repente se identifica con un deber ser, las cosas deberían ser así, no debería perturbarme, debería poder aceptar, y como no estoy pudiendo aceptar y debería aceptar, me perturbo porque no estoy pudiendo aceptar que no debería aceptar. En definitiva, en este momento las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. ¿Y qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar nuestras opiniones, podemos controlar nuestra percepción y podemos controlar el hecho de aceptar las cosas tal como son. Eso va a hacer que por lo menos no sufras, porque podés sentir dolor.
dolor emocional inclusive, pero no agravarlo mediante todas las historias que nos contamos al respecto, por no aceptar. Bueno, justamente Marco Aurelio decía que había como una especie de genio que iba a o sea, porque la providencia. Claro, porque había miles y miles y miles de pensamientos que pueden entrar en nuestra cabeza y va seleccionando al momento presente el que va viniendo y es el que termina decidiendo nuestra vida, básicamente. Y es hasta incluso muy filosófico desde ese punto de vista, porque yo incluso fue algo que me abrió mucho la cabeza. Incluso el libro me llegó por vos, digamos, muchas gracias, porque me puse a pensar, decir, che, ¿quiénes somos, no? O sea, porque es hasta incluso una de las principales preguntas que se han hecho a lo largo de todas las historias. Y cuando uno entiende de que es parte de algo más, creo que se libera como un poco la carga. Sí, de los hombros. Sí, pero yo me quedé pensando recién en que vos hablabas en que tenemos ciertas configuraciones genéticas, emocionales de una, pero justamente la filosofía viene para ayudarnos a entender de que no somos eso, de que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestros deseos, claro, de que somos tal cual es. Mucho más que eso, y podemos utilizar la filosofía encarnándola, viviéndola para mantener a nuestro ego bajo control, para vivir una vida sin reaccionar. Es decir, que todos esos estímulos externos, y hoy que son muchísimos en la vida moderna, que nos están lanzando estímulos externos constantemente, o simplemente están, en vez de reaccionar como un animal, como un autómata, podés usar la razón para poder elegir una respuesta, para poder responder. En vez de reaccionar automáticamente e ir por la vida reaccionando automáticamente, te insultan, me siento mal y me perturbo. Hay tráfico, me perturbo porque llego tarde. O sea, full en reactivo. vez de full reactivo, empezar a ser dueño de vos mismo, soltar la víctima y desde ese dueño de vos mismo empezar a elegir responder y ya no reaccionar de manera automática. Obviamente vamos a seguir reaccionando de manera automática, ¿no? Pero mientras más practicamos la filosofía, más podemos ser más dueños de nosotros mismos. Y más libres. Y más libres, porque somos libres de todos esos impulsos y de todas esas reacciones automáticas que nos condicionan y nos limitan. Sí, nos van agarrando cada vez de la camisa, cada vez más. Bueno, incluso el Nico ahora, por ejemplo, que está en este proceso de usar cada vez menos el teléfono, que lo está haciendo increíblemente bien. ¿Cuánto usaste? 2 veces entró a Instagram en un día y menos de media hora usó el teléfono, que hoy lo decimos como tal locura. Cuando estamos en Medellín, me dice Nico que nos bajemos esa aplicación que te dice cuánto tiempo estás usando la pantalla del teléfono y cuánto tiempo usás el Instagram. 14 horas tenía usando el teléfono en ese momento. Sí. Y entraba a Instagram 157 veces. ¿Qué? Cuando empecé a ser consciente de eso, no dije, no, brother, no puede ser que esté haciendo esto en mi vida. Y ahora ya siendo consciente, ahora bueno, que estamos acá, llegué a... Hoy me diste un gran logro. Hoy un gran logro, porque yo le dije al Nico, le digo, la semana que viene llego a 20. Y bueno, hoy estuve en 17. Sí, menos de 20. Bueno, yo lo que hago directamente es eliminar Instagram. Yo siento que Instagram es una fuente de perturbaciones, digamos, porque porque el cerebro no puede distinguir muchas veces de lo real de lo que no es real. Entonces, uno ve las vidas perfectas de la gente. Sí, que no son perfectas, te muestran la parte que te quieren mostrar. Exactamente, las vidas perfectas, entre comillas, de la gente. Y el ego está a la orden del día para identificarse con todo eso, compararse y perturbarse. Además de que hay un montón de psicólogos y un montón de especialistas trabajando para hacerte adicto. Sí. Entonces yo muchas veces tengo bloqueadores. Yo quiero usar la tecnología como una herramienta, no quiero que la tecnología me use a mí. Y está todo creado para que nos manipulen por redes sociales, entonces, no por redes sociales, sino con la tecnología. Entonces hay que utilizar la razón sería buscar la forma de que la tecnología sea una herramienta y que nosotros no seamos una herramienta de la tecnología. Este espacio llega a ustedes gracias a Santex, la empresa de software que potencia los negocios. Sí, es que yo creo que por eso no hay que eliminarla, hay que saber administrarla, porque Instagram hoy para muchas personas, incluso nosotros, esto sale en Instagram en todos lados, es una herramienta de conexión y de aportar valor y un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo entrando, por ejemplo, 140 veces en Instagram, estoy repitiendo de ver cosas que ya vi y el Nico dice, yo quiero entrar 3 veces en el día. Me parece brillante,
voy a entrar a la mañana, entrar al mediodía, entrar a la noche, Como chau. revisa el mail. Claro, ves lo que tenés que ver, ves lo que está haciendo tu amigo, tu hermana, tu tío, quien sea, y listo. No estás Ya. repitiendo. Porque también, ¿qué pasa? Vos, es lo que decís vos empezás a ver las historias y es como que vos, en cada historia que vos ves, es un bit de información que el cerebro tiene que procesar. Ves una historia, ves otra, ves otra, ves otra. Data, No, data, bombardeo, data, bombardeo. data. Dopamina, vos- dopamina, Sí, sí, dopamina. sí, sí, sí. Y ¿Cómo llega un estás punto- después de ver Instagram y procrastinar? Ansioso. Ansioso, Con sin culpa. ganas de hacer nada, con culpa. No, un desastre. O les dejo la pregunta, te hago la pregunta. ¿Cómo te sentís después de estar usando tanto tiempo Instagram? Bueno, si algo yo te hago una recomendación, vos fíjate si esto que te voy a decir, si les voy a decir, es verdad. Pero cuando yo me estoy sintiendo ansioso, elimino Instagram y automáticamente tengo paz mental. Después lo vuelvo a instalar, lo puedo volver a instalar cuando vos quieras, pero eliminar Instagram o cualquier red social que te esté generando adicción o que te esté generando alguna perturbación, eliminala. Trato siempre de tener Instagram eliminado antes de irme a dormir, o por lo menos tenerlo bloqueado, para que lo que haga el día siguiente no sea abrir Instagram. Tenemos un montón de hábitos instalados. Sí. Un montón de hábitos instalados. Es muy difícil luchar contra todo eso. Entonces tenemos que buscar maneras de... Yo por lo menos intento buscar maneras de simplemente no tenerlo a mano. Si yo quiero bajar de peso, La ley del no voy menor a tener esfuerzo, un ¿verdad? montón de azúcar. Cuando voy al súper, compro lo que tengo que comprar. Porque si lo Exacto. tengo a mano y voy a llegar cansado a mi casa y me voy a comer un kilo de helado, digamos. Eso mismo lo dice James Clear en el libro de Hábitos Exactamente. Atómicos. No tengas la opción. No tengas la opción. Si vos tenés la opción, si vos tenés chocolate en el departamento, te va a hacer un dolor de pelotas no comerte ese chocolate y te va a llevar a romper esa dieta. En cambio, si no hay chocolate, no existe la opción. Exactamente. Chao. Eliminar la opción. Y que En ese caso, eliminar Instagram es eliminar la opción. Exactamente. Y volviendo al tema de que el humano se acerca al placer y se aleja del dolor, ¿qué es lo que te plantea el estoicismo? ¿Cómo podemos vivir una vida virtuosa? Lo que te plantea el estoicismo es que que lo único importante es la virtud. Lo único importante es practicar la justicia, la sabiduría, la templanza y la valentía. Esas son las únicas cosas importantes. Y que después hay cuestiones que son indiferentes. Hay cosas que son preferibles y que está bien perseguirlas siempre y cuando no vayan en contra de la virtud. Y hay cosas como que puede ser preferible: la salud, la amistad, el dinero, y básicamente todas esas cosas que no dependen 100% de nosotros, que no podemos controlar, pero que si las tenemos puede ayudar a que nos sintamos bien. Obviamente todos queremos tener un cuerpo sano, muchas veces queremos tener un cuerpo sano, pero no está completamente en nuestro control tener un cuerpo sano, porque de repente nos agarra un cáncer y eso es algo que no podemos controlar. De repente nos choca un auto y quedamos con una pierna menos y eso es algo que no podemos controlar. Entonces te enseña a adoptar una actitud de cierta indiferencia, no indiferencia que no nos importe nada, sino de desapego ante las cosas que no podemos controlar, en definitiva. Aunque algunas sean preferidas y otras no lo sean. Básicamente los economistas utilizan un término que se llama preferencia lexicográfica, que es que vos podés querer un Lamborghini con todas tus ganas, podés quererlo, amarlo, desearlo, pero vos no cambiarías un Lamborghini por tu hija. Vos no cambiarías un Lamborghini por vender a tu papá. Vos tenés una preferencia lexicográfica cuando vos podés querer algo con todas tus ganas, pero no lo intercambiarías por algo que es realmente valioso. Esas son lo importante, definir las prioridades, entender de que lo importante es aquello que podemos controlar. Claro, lo que no se negocia. Que lo que no podemos controlar, hay cosas que son preferibles siempre y cuando no conspiren contra nuestra integridad. La virtud no se negocia, eso es lo que plantea el estoicismo. Tal cual. Tu integridad, lo que vos crees que realmente está bien hacer, es innegociable por más que vos quieras hacer algo. Entonces está bien tener Lamborghini siempre y cuando no implique matar a alguien. Tener Lamborghini siempre y cuando no implique hacer algo deshonroso en el medio o ir en contra de estos valores. Y después están los indiferentes dispreferidos, que es decir, estas cosas yo no las prefiero, yo no prefiero la enfermedad, yo no prefiero, pero en entender que son cosas que no podemos controlar
yo no puedo controlar qué es lo que hacen las demás personas, ¿no? A veces quiero que actúen de una determinada manera, pero no lo puedo controlar. Entonces, como no lo puedo controlar, dice, bueno, no te apegues. Cuando estés, Epicteto, bueno, decía, cuando estés... planteaba de describir las cosas objetivamente y recordarnos la transitoriedad de las cosas. Si te gusta una pieza de porcelana, decía, bueno, decí que te gusta una pieza de porcelana. Me gusta una pieza de porcelana. Cuando estés besando a tu novia, cuando estés abrazando a un amigo, decís, estoy abrazando a un mortal, estoy besando a un amigo. Y por más que esto pueda ser extremadamente duro, hay que entender lo que lo escribió en una época donde los emperadores mataban a la gente porque sí, donde la gente se moría muy joven. Es algo central para entender del estoicismo, es que hay cosas que son... Está bien perseguirlas, aunque no, y podemos influir para tenerlas, siempre y cuando no conspire contra la virtud. Sí. Y hay cosas que podemos intentar alejarnos, pero que si tenemos que enfrentar una enfermedad, podemos enfrentarla con una actitud estoica, podemos enfrentarla aceptando la realidad como es y haciendo lo que podamos que esté dentro de nuestro control. ¿Hay alguna persona hoy que sea popular a nivel político, empresarial, que se denomina a sí mismo como un estoico? No, que yo sepa. Bueno, así que se domine como estoico. Claro, un Ryan presidente, pero me refiero a un presidente, un empresario, Hay un estoico muy famoso, está la historia de James Stockdale, que era un militar estadounidense que peleó en la guerra de Vietnam. Él estaba en la Fuerza Aérea y en un momento se le derriba en el avión o que se cae el avión y es rodeado por todos los norvietnamitas. Y en ese momento entendió de que estaba dejando el mundo de los libres para entrar al mundo de Epicteto. Y es muy interesante todo lo que hizo James Stockdale, hasta se llegó a romper la cabeza contra la pared para no ser utilizado por la propaganda japonesa. Organizó un sistema, mejor dicho, códigos para que cuando la gente fuera torturada no los mataran y que el torturador quedara contento pero sin revelar información de más. Para no entregar a ningún amigo, para no entregar a ningún camarada. Bueno, es una historia muy interesante la de James Stockdale, un estoico moderno. También está la historia de Irving, que es una persona que fue quedando discapacitada y que es muy interesante cómo con el estoicismo fue pudiendo desarrollar una vida tremenda. Podemos decir que otras personas no se denominan estoicas, pero que aplican el estoicismo a su vida. Una de ellas puede ser Stephen Hawking, por ejemplo, que es decir, de nada me sirve estar peleando contra mi condición, es lo que es, pero ¿qué puedo hacer a pesar de esto? No puedo controlar mi cuerpo, no depende de mí, pero ¿qué depende de mí? Y tomármelo de una determinada manera, y aún puedo usar mi mente, genial, la voy a usar entonces. Uno de los mejores científicos del Exactamente. último tiempo. Entonces, digo, es muy importante decir, bueno, no elijo las cartas que me tocan. Siempre tener la cláusula de reserva. Yo quiero ganar el partido, yo soy Messi, supongamos Messi quiere ganar el Mundial, pero no depende no está en su control ganar el partido, está en su control jugar lo mejor posible, está en su control hacer lo mejor que él pueda, pero no está en su control ganar el partido. Entonces siempre es si el destino lo permite, siempre es entender de que hay un montón de cosas que no podemos controlar y que el resultado final no depende de nosotros. Entonces, como los resultados finales no dependen de nosotros, porque hay otros factores externos que influyen, no apegarnos a ese resultado y siempre entender de que el resultado no define nuestro valor. Un arquero puede hacer todo bien, un arquero de arquería puede elegir la mejor flecha, el mejor arco, puede apuntar perfecto y aún así no dar en el blanco, porque siempre hay cosas que no podemos controlar. Bien, Mate, excelente. si una persona quiere entrar en el mundo del estoicismo y quiere leer sobre estoicismo y no quiere cometer el error que yo cometí de querer entrar por la parte difícil que fue leerlo directamente Marco Aurelio, Sí.
¿Cómo le recomendarías entrar? ¿Qué libros le recomendás Sí. para empezar en el mundo del estoicismo? Así como una escalerita de, che, acá, ta. Perfecto. El primer libro que yo recomiendo es Lecciones de Estoicismo. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene 100 páginas y básicamente extrae las principales lecciones del estoicismo, pero enfocadas en los estoicos más conocidos, que son Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Y te dice, bueno, cuáles fueron las aportaciones que hizo cada uno. Séneca hizo un montón de aportaciones, por ejemplo, sobre cómo manejar las pasiones, como la ira, que le llama locura temporal. A la ira le llama locura temporal porque es realmente eso. Bueno, Lecciones de Estoicismo de John Sellars, que bueno, es el organizador de la Stoic Week, que es un evento en Inglaterra donde la gente va a vivir una semana como estoicos. Bien. Después tenés, Cómo ser un estoico, que es este libro que tengo acá, un libro que he leído muchas veces, que está buenísimo porque no es un libro de autoayuda, es un libro de filosofía. Sí, Entonces, es una forma de entrar al estoicismo comprendiendo qué es, para qué sirve, desde la filosofía, sin que sea demasiado complejo. Y es un libro de filosofía de divulgación que ahí realmente, a mí ese libro me encantó, porque de repente empezás, después de leerlo, a reflexionar un montón más, te vuelve mucho más reflexivo y te muestra bien qué es el estoicismo como filosofía. Después podemos leer, si no, Estoicismo Cotidiano de Ryan Holiday o cualquiera de los libros de Ryan Holiday que tiene una manera de escribir muy interesante, como Los obstáculos del camino, como La quietud es la clave. Y después ahora está sacando una serie de libros sobre cada virtud estoica. El primero que sacó es La llama del coraje, donde te dice: el coraje está llamando, te llega la llama del coraje, ¿la vas a tomar? Es un libro que te enseña a gestionar el miedo, a enfrentarte al miedo, a realmente. Es un libro que te inspira a que vos tengas un par de pelotas o de ovarios para hacer las cosas aunque tengas miedo y poder superar ese miedo, de poder realmente aplicar esa virtud del coraje y mejorar tu vida a través de una virtud del estoicismo. Después tenés la disciplina marcará tu destino. Es un libro que me encantó, es un libro que lo amé, porque me cambió completamente el concepto de disciplina. Uno a veces entiende disciplina de reprimir las emociones, volverte un robot, hacer todo lo que tenés que hacer. Y realmente es muy interesante entender que es muy importante no rigidizarse en una sola forma de ser. Porque de repente vos pones tu identidad en algo y a veces necesitas usar la herramienta completamente contraria, a veces necesitas descansar, a veces necesitas hacer un montón de otras cosas, pero cuando ahí vas del estoicismo para poder identificar con qué te estás identificando y no limitarte a una sola idea. A veces necesitas laburar todo el día y a veces necesitas hacer nada. Entonces, el estoicismo lo que te enseña es a vivir también con mayor presencia, más momento a momento, y poder ir respondiendo en vez de reaccionando. Y otro libro muy interesante para comprender es Vida de los Estoicos, de Ryan Holiday también, hermoso. que es un libro que es excelente, me acompañó durante todo un mes, durante mis noches, porque te cuenta el desarrollo del estoicismo mediante todo lo que ha sobrevivido de los estoicos más importantes, desde Zenón de Sitio hasta Marco Aurelio. Y hay un montón de estoicos que no conocía, que hicieron aportaciones muy interesantes, y que es un libro muy, muy bueno, también recomendado para leer porque son historias. Y va a aprender un montón de la historia de Roma y de cómo se aplica el estoicismo en la vida de cada uno de los estoicos, que es un libro que además no los plantea como seres perfectos, sino que también te muestra sus incoherencias y sus errores, lo cual me encantó. Que eso es lo que por ahí también está bueno aclarar, ¿no? No idealizar. Marco Aurelio, Meditaciones, vos lo lees y decís, che, este tipo era perfecto, pero de vuelta hay que acordarse que es lo que él escribía para recordarse a sí mismo cómo actuar y cómo ser. Eso no quiere decir que él era y era así el 100% de las veces. El loco, brother, mandó altas guerras, mató una banda de gente bajo su mandato. Entonces, perfecto no era, pero esa era su forma de mejorar, de cada vez recordarse
las cosas que eran importantes para él y volver a esa mejor versión. Y así con cada estoico. Sí, pues recordemos que está bien, obviamente, que entender el contexto, nunca el estoicismo nunca cuestionó Marco Aurelio nunca cuestionó la institución de la esclavitud, por ejemplo, nunca cuestionó, nunca dio libertad religiosa. Inclusive el mentor de Marco Aurelio se hizo muy famoso porque fue quien mandó matar a este mártir cristiano, que le dijo que si se arrepentía le perdonaba la vida, pero como no se arrepintió, bueno, lo mataron de una manera súper mega cruenta. Sí, Séneca, si no me equivoco, tuvo en el juicio a San Pablo. San Pablo, antes de que sea santo, en el juicio que está ante Nerón, Séneca está ahí en ese tribunal y lo mandan a degollar en plena Roma. Sí, esa información no la tengo, pero obviamente puede ser. Y bueno, de todas maneras es interesante eso. No son personas perfectas, en ningún momento pretenden ser perfectos, pero son personas que hacían lo mejor que podían. Y eso es lo importante. Si quieren, podemos hablar de ejercicios prácticos de esto. Sí, justamente eso te iba a decir, para cerrar, pepitas de oro que puedas dejarle gente con ejercicios que puedan aplicar hoy, mañana, en la semana. Perfecto. El primero, ya lo dijimos, dicotomía del control. ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Enfócate en lo que podás controlar, que básicamente son tus opiniones, tu voluntad y todo lo que tenga que ver con tu albedrío. ¿Bien? Lo que no podés controlar, aceptalo. Entender de que muchas veces podés influir en las cosas, pero no las podés controlar de todo. Entonces, algo práctico para ponerse metas para este 2024, enfócate en reglas para vos, enfócate en códigos para vos, en cosas que puedas controlar. Y sí, tenés un norte, quiero tal cosa, pero no te apegues a ese resultado, sino enfócate en qué vas a hacer y que depende de vos, y siempre tenés la cláusula de reserva, que es si el destino lo permite. Esa es una. La segunda es cómo hacer cuando estamos transitando un momento difícil. Bueno, una técnica del estoicismo es alterizar, se llama, que es... Bueno, es tomarte las cosas más desapasionadamente. Normalmente podemos ser mucho más objetivos cuando un amigo nos cuenta sus dolencias o sus problemas y decirle, bueno, es la ley de la vida, si te murió tu viejo, bueno, lo siento mucho, es la ley de la vida, todos nos vamos a morir en cualquier momento. Bueno, imaginarnos en tercera persona como si fuéramos nuestro amigo. Y tratar de tomarnos las cosas de manera más desapasionadamente. Aceptar, obviamente, es inevitable que nos duele, porque el dolor es inevitable muchas veces, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, si tomamos las cosas de manera más descriptiva, describimos las cosas y recordamos la fugacidad que todos tenemos, todos nacemos, nos morimos, todo lo que en un momento tenemos se nos va a ser arrebatado de alguna u otra manera. Hasta Marco Aurelio reflexionaba de que él iba a ser olvidado, digamos. Entonces, como tantos otros emperadores, recordar de plantear las cosas de la manera más objetiva posible, y sirve por ahí vernos como si fuéramos nuestro amigo. Vernos como si fuéramos nuestro amigo sirve mucho como... Hizo el filósofo Cleantes al encontrar una persona que se estaba criticando a sí misma por haber cometido un error. El filósofo Cleantes obviamente no pasó y no hizo nada, sino que fue y se acercó al hombre y le dijo: recuerda que no estás hablando con un mal hombre. Y esa frase, recuerda que no estás hablando con un mal hombre, creo que es algo que tenemos que tener siempre a mano. Y yo la convertí un poquito y le declaré como: recuerda que estás hablando con un buen hombre. Cuando nos equivoquemos, cuando cometamos errores, cuando nos atrapemos castigándonos a nosotros mismos, decir, para. Recuerde que estás hablando con un buen hombre. Y es más, esa la llevé un poquito más allá y dije: recuerde que estás hablando con un amigo. Y vos, si Nico o Juan, si ustedes me contaran sobre un error, ¿ustedes creerían que yo los criticaría, los putearía, los trataría mal? Bueno, no, a veces solemos ser mucho más duros con nosotros mismos. Sí. Entonces, recuerde que estás hablando con un amigo, ser nuestros propios amigos, y tomarnos las cosas de manera más desapasionada y entender que no somos perfectos, pero que estamos haciendo lo mejor que podemos.
Otra técnica muy interesante del estoicismo es hablar sin juzgar. No comprendemos realmente qué pasa, por qué las personas hacen lo que hacen, porque no estamos en su cabeza. Entonces es muy fácil juzgar al otro y decir esto es bueno o malo, porque en realidad no hay nada bueno o malo como tal, la realidad es neutra. Las cosas no son neutras y nosotros le asignamos un valor. Entonces, hablar sin juzgar y después otra... Marco, perdón, Sí, mientras vas sí. pensando, Marco entra mucho en esa reflexión de, en realidad no hay un bien o un mal, no hay algo bueno o algo malo. Exacto. Volvemos a esto desde el punto de, es tu opinión, ¿sí? Lo que vos consideras que es bueno o malo está basado en tus creencias, en tu cultura, en millones de cosas, de acuerdos, diría Miguel Ruiz, que se fueron formando, que la mayoría son heredados, para que llegues a, che, esto es bueno o esto es malo. En realidad, la otra persona también está defendiendo lo que para él es bueno o malo, según su opinión. Entonces, cuando entres en una discusión con la otra persona, recordá, dice Marco, que esa persona también está defendiendo el bueno. Naturalmente, ninguna persona cree va a querer algo malo. Exacto. ¿Se entiende? Y esto es muy interesante porque Máximo Pidilucci lo plantea también, de que Hitler no se consideraba malo a sí mismo. O sea, muchas personas no se consideran mal a sí mismas porque creen que están haciendo lo correcto de alguna manera. Entonces, cuando entendemos el mal, o porque las personas hacen algo que puede ser considerado dañino, es simplemente que están actuando desde la ignorancia, y tal vez si podemos empatizar con eso, que podemos empatizar de que son personas que están actuando desde la ignorancia, desde la inconsciencia, y que no es que están haciendo el mal a propósito, porque nadie se ve a sí mismo como una basura muchas veces. Entonces, entender eso y de esa manera poder perdonarlos, porque ese perdón que nosotros damos es lo que nos permite estar en paz. Si tuviste un papá que te complicó un poco la vida, si tuviste un montón de personas que fueron muy controladoras o que de alguna manera representaron obstáculos para vos, en primer lugar adoptando la perspectiva de Marco Aurelio, son oportunidades para que vos mejores tu carácter. Pero y deberías estar agradecido con esas personas, porque gracias a esas personas vos hoy podés ser lo que sos, y si lo aprovechaste te pudiste forjar. Y en segundo lugar, perdonarlas, porque están haciendo lo mejor que pueden también. Y son personas. Son Son tus hermanos. Al final de cuentas, están en lo mismo que vos. Y están haciendo lo mejor que pueden. Así que otra técnica muy importante es premeditatio malorum. Entender, imaginarte el peor escenario posible y prepararte de antemano para eso. No como para que te dé ansiedad, sino decir, ok, me pasó, choqué el auto, bueno, okay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que lo tenga que llevar al mecánico, pensar en todo lo que es lo peor que puede pasar, aceptarlo de antemano y decir, bueno, ¿cómo puedo responder ante esto? ¿No? Premeditatio malorum. Siempre que vamos hacia un lugar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ya aceptarlo en primer lugar, y en segundo lugar, estar preparado para eso. Eso que parece como un conjuro de Harry Potter, en realidad es una forma de estar preparado. En fin, para cerrar, les recomiendo que investiguen ustedes mismos, que lean sobre el estoicismo. Es una filosofía que les puede ayudar a vivir una vida feliz, con significado, con sentido. Una filosofía que los puede ayudar a conocerse un montón a ustedes mismos y a vivir una vida siendo dueños de ustedes mismos y una vida en verdadera libertad. Bien. Bueno, yo, Mate, quiero decir que son las personas que más sabe de estoicismo que conozco. Sos, literalmente, y sos una persona congruente, porque lo que decís no es que venís y disparas palabras al aire como si fueras una máquina, sino que realmente la vivís así y nos da a nosotros muchos consejos todos los días. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por todo el valor que aportaste acá, que fue inmenso, y sobre todo eso, de mi parte, un agradecimiento enorme. Bueno, muchas gracias por este espacio. Lo más importante de todo, recuerden, es, acuérdense de que están hablando, cuando hablen con ustedes mismos, que están hablando con una buena persona.
están hablando con un buen hombre y recuerden que están hablando con un amigo. 2, recuerden que no pueden controlar lo que pasa, pero que sí pueden controlar cómo responder ante eso y pueden controlar sus opiniones, por lo tanto pueden controlar cómo sentirse al respecto. Y por último, poder entender de que no basta con leer, no basta con comprender la verdad, sino que lo importante es ser ejemplos vivos y vivir, encarnar la filosofía. La filosofía está para ponerla en práctica o no sirve para nada. Así que la invitación es, reflexionemos, filosofemos, incorporemos la filosofía en nuestra vida, porque eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida más feliz, una vida más virtuosa y con sentido, pero por sobre todas las cosas pongámoslas en práctica entendiendo de que es un proceso para toda la vida y que no podemos, y que por más que entendamos que hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, por momentos nos lo vamos a olvidar, pero siempre podemos tener a mano estas ideas, y mientras más tiempo pasemos con estas ideas y reflexionemos al respecto y las vayamos practicando, de un día se van a convertir en hábitos de pensamiento, en hábitos, y siempre vamos a tener una respuesta a mano para que se haya convertido en nuestra segunda naturaleza. Así que muchas gracias por el espacio y los invito a que descubran ustedes cómo pueden incorporar el estoicismo en sus vidas. Yo te agradezco mucho, Mate, porque aportaste una banda de valor. Gracias, amigo. Gracias. ¿Seremos más estoicos que esto? Buenísimo.